Las 9 de la mañana con 1 minuto. A esta hora recibimos al doctor Gustavo Salle. Buen día, ¿qué tal? Buen día, Laura. Como siempre, mucho gusto estar en contacto con usted y con los amigos de Radio Felicidad. Hoy vamos a analizar la situación institucional del país, porque indudablemente estamos en la crisis político-institucional más importante del siglo XXI para el Uruguay. Estamos con un problema muy grave en el Uruguay. El doctor Vázquez cometió delito. El doctor Vázquez, lamentablemente, incurrió en el delito previsto en el artículo 177 del Código Penal, que es el que le obliga al funcionario público, cuando en razón de su función, de su cargo, toma conocimiento de un hecho con apariencia delictiva, y el legislador lo obliga a que inmediatamente ponga en conocimiento de la justicia esos hechos con apariencia criminal. Ha quedado debidamente probado a través del testimonio de distintos protagonistas de los hechos vinculados a las declaraciones de Gavazo en oportunidad del Tribunal de Honor, donde confiesa su participación en el homicidio y ocultamiento del cadáver de Roberto Gómez Soro, que los jerarcas de del ejército que intervinieron en ese tema dieron cuenta, cumpliendo con la normativa aplicable, al ministro de Defensa. Y el ministro de Defensa, siguiendo la cadena de mando, que él integra, porque la cadena de mando, en definitiva, es la actuación conjunta del ministro con el presidente de la República. Sus testificaciones, que están además debidamente acreditadas por el procedimiento que utilizó, que fue bastante heterodoxo, pero que ahora podemos entender por qué el ministro Menéndez utilizó la metodología de comparecer ante la Presidencia de la República munido de dos testigos calificados, dos abogados del Ministerio de Defensa, que presenciaron la entrega del expediente al órgano Presidencia de la República, en ese momento representado por el secretario de la Presidencia, Miguel Toma, y también la exhortación a la correspondiente denuncia penal, cumpliendo así con el deber jurídico cuya omisión está prevista como conducta delictiva en el artículo 177. Y fue entonces el doctor Vázquez quien, en conocimiento del expediente, porque se entrega toda la pieza, porque él firma homologando los fallos, el que estaba obligado a presentar la denuncia penal. Y todas las testificaciones y todos los documentos demuestran que el presidente no obró de esa forma, y por lo tanto, como también está penalizado el retraso en la presentación del delito, es un hecho absolutamente probado, incontrovertible, irrefutable, que el presidente Vázquez cometió delito. Por lo tanto, quien comete delito es delincuente, y en este momento la crisis continúa. Estamos en medio de esa crisis porque tenemos un presidente delincuente. Por supuesto que hay toda una operación de distintos agentes del gobierno, intelectuales fraudeamplistas, constitucionalistas fraudeamplistas, periodistas fraudeamplistas, que intentan arropar al presidente, que intentan encubrir el delito del presidente y pretenden endilgar esa responsabilidad que le corresponde al presidente a otras personas. Pero hay derivaciones muy importantes de esta conducta delictiva del presidente de la República, y es la que tiene que ver con todas las destituciones que él hace, ¿verdad? Inclusive la del propio ministro de Defensa, ex ministro de Defensa, señor Menéndez, que es injustamente removido de su cargo, en un acto de arbitrariedad,
pero además un acto de arbitrariedad que está de alguna manera contextualizado por una situación personal muy particular de Menéndez, que es su enfermedad, su grave enfermedad. Y Vázquez utiliza a Menéndez, o pretendió utilizar a Menéndez para encubrir su delito. Pero Menéndez fue muy hábil, tal vez porque conocía mucho a Vázquez, y supo prevenir las maniobras que posteriormente urdió y ejecutó el presidente de la República. Nos tenemos que referir a las otras destituciones, al descabezamiento de las Fuerzas Armadas. Es un descabezamiento arbitrario. ¿Por qué? Porque se procedió conforme a derecho. Los subalternos procedieron conforme a derecho. Los subalternos dieron cuenta al mando superior de las declaraciones con connotaciones penales. No hubo ocultamiento, no hubo encubrimiento, no hubo omisión en denunciar, porque se denuncia al mando superior, se sigue la cadena de mando, porque esa es la esencia de la filosofía disciplinaria que tienen las Fuerzas Armadas: respetar la cadena de mando, nos guste o no nos guste, lo podamos entender o no los civiles, pero ese es el elemento crucial que caracteriza a las Fuerzas Armadas, y que es comprensible, porque imagínense que en una situación de combate los subalternos tengan la discrecionalidad de discutir la orden de recibida. Es absolutamente incompatible con la función que eventualmente cumple las Fuerzas Armadas y que son su esencia, la guerra. Bien, explicado esto, entonces nos tenemos que preguntar: ¿las destituciones son destituciones conforme a derecho o son destituciones arbitrarias con desviación de poder para encubrir el delito cometido por el propio presidente, por quien destituye a los generales? Y evidentemente todo lo que hemos dicho nos lleva a una sola conclusión, que es una manipulación de Vázquez para cubrir su delito, para encubrir su delito. Por lo tanto son arbitrarias, con desviación de poder, espurias, atacables jurídicamente. Y por tanto, como conforme a la ley modificativa de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, se necesitan los 3/5 de la Cámara para votar por la destitución realizada por el presidente de la República, no corresponde votar estas destituciones. En realidad lo que corresponde es todo lo contrario, lo que corresponde es precisamente el juicio político del presidente de la República. ¿Y por qué digo el juicio político? Porque la denuncia ya está hecha. El doctor Viana y quien habla, el doctor Salle, ya denunciamos penalmente al presidente de la República. Queremos hacer una aclaración. El presidente de la República, además de delincuente, es mentiroso. Porque el presidente de la República y todo el coro de complacientes lisonjeros que han salido a decir que estos hechos, es decir, me refiero los hechos referentes a la omisión de denunciar, fueron puestos en conocimiento de la justicia. Es mentira. Miente el doctor Vázquez y mienten todos los abogados, constitucionalistas y periodistas fraudeantistas que han dicho esto. A partir de la ley 19.334, el Poder Judicial ya no tiene potestades investigativas. Los delitos ya no los investiga la justicia. Los delitos los investiga Vázquez. Vuelvo a reiterar, los delitos los investiga Vázquez. ¿Por qué digo que los investiga Vázquez? Porque se creó un servicio descentralizado por la ley 19.334. Esto yo ya lo he repetido hasta el cansancio. La gente de Radio Felicidad ya es especialista en este tema. Y el servicio descentralizado, por imperio del artículo 197, tiene como jefe máximo en el organigrama al presidente de la República. Por lo tanto, Vázquez se denunció a sí mismo. Constitucionalista Rizo Ferrán tiene que entender, porque él fue cómplice de esta maniobra para violar la Constitución de la República, para crear un servicio inconstitucional. Él reconoció ante el Parlamento que es un servicio inconstitucional. Él les dijo cómo tenían que violar la Constitución. Rizo Ferrán le dijo
al Parlamento como constitucionalista cómo violar la Constitución. ¿Por qué fraude amplista? Y hoy sale a los medios de comunicación a defender a Vázquez y a decir que pasan estos antecedentes a la justicia. No pasan a la justicia, no pasan a la justicia. Pasan al servicio descentralizado cuyo jefe es Vázquez. Vázquez se estaría indagando a sí mismo, porque además los fiscales no tienen independencia técnica, dependen de las directivas que da Díaz y que da Toma, el secretario de la presidencia, que también está implicado en este tema, pero como es un simple secretario, no es el problema Toma, el problema es el que consumó el delito, que es el presidente de la República. Aclarado ese aspecto, de que es mentira y que pasa a la justicia, nadie se investiga a sí mismo. Y cuando hablamos de investigación, tenemos que referirnos a otro problema. Tenemos que marcar bien lo que está sucediendo en el país. Se está produciendo el quebrantamiento del pacto de omertá, del pacto de silencio, que también ahora sabemos lo integran cuadros del fraude amplio. Quiero ser bien claro en esto. Cuadros, dirigentes, líderes del Frente Amplio participan del pacto de silencio. Esa participación del pacto de silencio le permite al fraudeamplismo utilizar, instrumentalizar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la cruel dictadura militar que asoló a nuestro país con mezquinos propósitos electoralistas. Y cada vez que nos acercamos a las elecciones, el fraudeamplismo utiliza mezquina y deleznablemente los elementos que tienen de ese pacto de omertá, que conocen de ese pacto de omertá, para agitar la bandera electoralista de los crímenes que cometió la dictadura militar. Que quede claro, la dictadura militar cometió horrorosos y cobardes crímenes de lesa humanidad. El pacto de omertá, en el que participa gran cantidad de fraudeamplistas, le da como instrumento electoralista el tema de los derechos humanos, y ellos mezquinamente, para mantenerse enquistados en el poder, para saquear el país, para comportarse como una asociación para delinquir, los utilizan en los periodos electorales. Segundo aspecto, hemos marcado bien que la dictadura fue criminal, que cometió violaciones de los derechos humanos horrorosos, que hay un pacto de omertá, que el fraude amplio los conoce, que los instrumentaliza y los utiliza para permanecer en el poder. Ahora viene el otro aspecto. El fraude amplio, además de ser una asociación para delinquir, es una asociación terrorista de Estado. Comete horrorosos crímenes de lesa humanidad. Por omisión, cuando somete al pueblo uruguayo, por ineptitud del presidente de la República, a una ola de criminalidad, como nunca en la historia del Uruguay, una verdadera guerra fratricida, un estado psicosocial de terror y horrorosos crímenes de lesa humanidad por comisión en todos los institutos de segregación carcelaria que dependen del Ministerio del Interior. Vázquez y Bonomi, dos criminales de lesa humanidad, denunciados únicamente en este país por quien está hablando, el doctor Gustavo Sall. Todo el espectro político de la falsa oposición colaboracionista con el golpe de Estado que permite la generación de una maquinaria de impunidad y encubrimiento, que es el Servicio Descentralizado Fiscalía General, son cómplices de las masacres que estamos viviendo en el Uruguay. Por lo tanto, amigos, la fuerza política que deleznablemente utiliza,
instrumentaliza con fines electorales la violación de los derechos humanos del pasado, es a su vez tan violadora de los derechos humanos, tan criminal, tan censurable moral y éticamente como lo fue la dictadura militar. Es muy importante estas aclaraciones para demostrar cómo hay un doble rasero, cómo hay una doble moral. Fíjense que los crímenes actuales de lesa humanidad denunciados por el doctor Salle se le denuncian al servicio descentralizado cuya cabeza es el propio criminal de lesa humanidad, lo cual naturalmente genera que dichas investigaciones permanentemente sean desechadas, sean archivadas. Aquí a nosotros no nos duelen prendas en cuanto a hablar de los crímenes de lesa humanidad del pasado. Es más, en ese sentido tenemos una enorme diferencia con los abogados del Partido Comunista, con los abogados del MPP, con los abogados del PIT-CNT. ¿Por qué? Porque todos esos abogados, cuando hicieron las denuncias, como efectué yo en el caso del segundo vuelo de la muerte, causa en la que soy denunciante, no me conformé con la responsabilidad penal de los militares uruguayos que intervinieron en el Plan Cóndor. Fui el único abogado que pidió la investigación de las implicancias que tuvo a través de la Embajada de Estados Unidos, el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Comité 40, un comité de la seguridad de los Estados Unidos integrado por Henry Kissinger, que fue el autor intelectual y coordinador de esta represión a nivel de Sudamérica denominada Plan Cóndor, el único uruguayo que pidió la extradición de Henry Kissinger. Por lo tanto, amigos, como ustedes verán, en este momento estamos viviendo, lejos de lo que dice Bayardi, actual ministro, de que se ha mantenido la institucionalidad. Le tenemos que decir que no, señor ministro. En este momento Uruguay vive la peor crisis institucional del siglo XXI. Usted forma parte del problema, en la medida que está legitimando y avalando, con la aceptación de su cargo, que un presidente delincuente continúe al frente de la presidencia de la República. Esa es la crisis. Que quien omitió en denunciar tempestivamente la comisión de un grave delito de lesa humanidad, no lo hizo cuando el Código lo obliga a hacerlo inmediatamente. Allí está el problema. La crisis se agrava porque para encubrir su propio delito realiza una cadena de actos arbitrarios de descabezamiento del ejército, alegando una motivación falsa, espuria y además con violación de la interpretación de los hechos con relevancia jurídica, que estarían demostrando que lejos de la argumentación del presidente se cumplió los pasos conforme a derecho, se dio cuenta al superior. Esa es la verdadera crisis que está viviendo el país. Quiero significar dos cosas. Que además este hecho sirve como una verdadera operación de cortina de humo para encubrir los graves problemas estructurales que están afectando al país en este momento, que son frutos de una política entreguista que ha llevado adelante el fraude amplio. En ese sentido, por ejemplo, no debemos perder de vista que el fraude amplio ha violado nuestro derecho a la libertad de contratación, y nos ha entregado a las fauces de los banqueros especuladores, usureros, quienes promueven, ¿verdad?, protagonistas
de las famosas crisis que en realidad son estafas. Por eso, amigos, voy a utilizar estos últimos minutos para instarles a que, por favor, por el bien de ustedes, para recuperar la libertad, para recuperar el Estado de Derecho, firmen las papeletas para llamar a referéndum, para eliminar la esclavitud banquera a la cual nos sometió José Mujica y que nos continúa sometiendo Tabaré Vázquez. Vence el plazo. Por razones operativas hemos puesto la comisión el día 19, podría ser el día 23, que es el lunes siguiente a turismo, porque en realidad el último plazo para presentar las papeletas, pero tenemos que ya tenerlas contadas, tenemos que tener todo el aspecto logístico armado, es el día 26, pero por favor, no se dejen estar. Estamos cerca de un hecho histórico, que es, primero, torcerle el brazo a un gobierno entreguista, que prefiere los intereses de los banqueros a los intereses del pueblo. Segundo, torcerle el brazo a los propios banqueros, que están abusando de esas condiciones de privilegio en que los posicionó, los colocó José Mujica y el gobierno pro-oligárquico del fraude amplio. Estamos llamando a un sistema de democracia directa. Estamos habilitando el procedimiento constitucional del artículo 331 de la Constitución de la República, para que el pueblo decida, para que sea el dueño de su propio destino. Nada más democrático que lo que estamos haciendo. Por favor, amigos, se vence el plazo. Es fundamental que habilitemos este procedimiento de democracia directa. Volver a tener la libertad de decir: utilizo efectivo, utilizo la tarjeta, me bancarizo, no me bancarizo. Nadie está contra la bancarización, están mintiendo. Nadie está promoviendo mecanismos de ocultamiento, de evasión. Estamos defendiendo la libertad. Han invertido la carga de la prueba, han invertido la consideración moral del pueblo uruguayo. El fraude amplio, Mujica, Tabaré Vázquez, invirtió la consideración del pueblo. Nos considera a todos evasores, nos considera a todos lavadores. Y le tenemos que decir que no confunda. Doctor Vázquez, el que utiliza el poder para beneficiar a su hijo, ahora también en un nuevo tema con la española, el que utiliza el poder para fines personales, el que exoneró de impuestos la actividad de su hijo, es usted. Los uruguayos no somos como usted, señor presidente. Los uruguayos cumplimos con nuestras obligaciones, con muchos problemas, por supuesto, porque el estado de situación del país en que usted lo ha colocado es desastroso, pero buscamos cumplir. Los problemas de corrupción, en todo caso, los tiene usted. Los negocios como UPM, con apariencia coimera, son suyos y de toma, no nuestros. Entonces, amigos, es fundamental que ustedes firmen esas papeletas, porque somos personas de bien, nos merecemos la libertad, porque los banqueros normalmente son especuladores, son criminales, no nos merecemos estar en manos de esos abusadores, situaciones en las que nos colocó Mujica y Vázquez. Por favor, tenemos que llegar a habilitar el sistema de democracia directa. Somos personas de bien. El Estado tiene otros mecanismos de control. Y si ha habido un gobierno que ha violado esos mecanismos de control, fue el fraude amplio. Fue el fraude amplio que le quitó la función tributaria a la DGI que le corresponde por ley para beneficiar ilegalmente a amigos del poder, como es el caso del pacto tributario criminal entre Mujica y Tabaré y Paco Casal. No fuimos los uruguayos, fueron ellos los que bancarizaron a Prepo, los que demuestran que no cumplen la ley y que favorecen los pactos criminales en materia tributaria. Por eso le tenemos que torcer el brazo a este gobierno que no tiene legitimidad moral para considerar a los uruguayos evasores o lavadores. Le quiero decir que fue este servicio descentralizado que maneja Vázquez
el que dejó en libertad vigilada, sin estar un solo día preso, al turco lavador, ¿verdad?, que fue defendido por el abogado del presidente de la República y que lavó dinero con el amigo del presidente de la República, Carlos Gustin, el que incurrió en ese tipo de conductas sospechosas. Y estos individuos con ese tipo de conducta es el que nos considera a todo el pueblo uruguayo, a todos los trabajadores uruguayos, evasores. Y por ello nos lanza a las fauces de quienes son probadamente verdaderos usureros, evasores, lavadores, criminales, como son los banqueros. Fundamental, amigos, poder llegar a recuperar la libertad y salir de la esclavitud banquera a la que nos sometió el fraude amplio, a estas cadenas tan importantes a las que nos ha sometido. Nos quedan 2 minutos. Amigos, como ustedes verán, estamos inmersos, como dije al principio, en la peor crisis institucional que vive el país. ¿Cómo se soluciona? Se soluciona con la denuncia penal que formulamos ante el propio servicio descentralizado que dirige al delincuente que denunciamos, y se soluciona con un poquito de valentía, no mucho, un poquito de valentía de la falsa oposición, que en base a esta denuncia lo que tendría que hacer es promover el juicio político contra el presidente de la República. Uruguay, y con esto culmino, y será hasta el próximo sábado, veremos, y con esto culmino, Uruguay no se merece tener un presidente de la República delincuente. Nos merecemos tener un presidente que no cometa delito. Ya ni siquiera pido que no haya cometido delito, porque si pido eso, no podemos permitir que entre a quien le corresponde el cargo por la Constitución de la República, pero por lo menos voy a decir lo siguiente, que no cometa delito en este momento. No nos merecemos los uruguayos un presidente delincuente. Hasta el próximo sábado. Gracias, Laura. Muy bien, doctor, muchas gracias. Seguimos aquí en la mañana de la radio.